Bueno, gente, tenemos que hablar de nuevo sobre Days Gone 2 porque una locura es quedarse corto sobre lo que está sucediendo actualmente. Y de tanto en tanto, este videojuego siempre vuelve a estar en boca de todos, así que una más, ¿cuál es el problema, no? El caso es que esta vuelta ha agitado el avispero una vez más el señor John Garvin, el director y creador. Obviamente está el co-creador también, que es Jeff Ross. Ya vamos a hablar en un momento de él porque son las dos figuras principales en este caso y desde hace más de un año prácticamente. La cuestión es que hace unos días John Garvin ha respondido a un usuario en Twitter sobre la secuela, lo que hubiese sido, digamos, la secuela y las ideas que él tenía preparadas para Days Gone 2. La cuestión es que él dice que él ya tenía el mapa completo, un arte conceptual incluso y una idea general de lo que se iba a tratar. Incluso el señor se ha mostrado bastante positivo diciendo que había o no la posibilidad de entonces de una secuela, sí o no. Él dijo, mira, nunca digas nunca. La verdad que el día de mañana los que están arriba en PlayStation, los ejecutivos, perdón, los principales, los que están arribita, ¿no?, de todo, puedan cambiar de opinión o incluso ser otros nuevos y tomen otro tipo de decisiones y nos vuelvan a dar la oportunidad, me vuelvan a llamar a mí y a otros del personal para continuar, ¿no?, con este gran proyecto. De hecho, él dice que no solo iba a haber una secuela, sino que Days Gone estaba pensado para ser una trilogía. Hasta ahí todo bien. O sea, John Garvin muestra una actitud demasiado positiva. No así el señor Jeff Ross, que él se muestra ya, es como que culpa mucho, está más pesimista y demás, es más negativo sobre lo que pueda llegar a suceder en el futuro. La verdad es que él está muy dolido con PlayStation y no lo culpo. La cuestión es que Jeff Ross dijo que el año pasado, ¿no?, que para más o menos estas fechas el juego ya habría salido, o sea, Days Gone 2 ya habría sucedido si le hubiesen dado luz verde por aquel entonces al proyecto. De hecho, también lo que había comentado, algo que me olvidé del tema anterior de John Garvin, es que él ni siquiera estaba en el estudio o ni siquiera estaba cerca cuando le habían cortado la cabeza, digamos, a Days Gone 2, cuando Sony dijo no, hasta aquí, no hay secuela, se cancela. John Garvin ni siquiera estaba presente. Yo creo que se debe a eso también, a que él por su lado ya estaba trabajando en la secuela, muy emocionado, muy activamente, y por eso ya tenía, digamos, lo que era el mapa, el arte conceptual y una idea general de lo que era el videojuego. Aún así fue tirando también varias ideas, que el juego, por ejemplo, no solo iba a presentar nuevos infectados humanos y también nuevos tipos de infectados, de animales infectados, sino que también Deacon iba a poder nadar, porque en el primer juego no nada. También íbamos a poder construir nuestro propio asentamiento, ¿no?, de supervivientes, además de tener que ayudar a los demás campamentos con suministros, con agua, comida, etc. Incluso iba a haber un modo tipo, digamos, asaltos en los que donde un equipo iba a atacar nuestro asentamiento, nuestra fortaleza, nuestro campamento, nosotros teníamos que defenderlo y después viceversa, ese tipo de cosas. Esos modos estaban pensados para el primer Days Gone. Incluso iba a haber un sistema de decisiones y consecuencias no solo para los NPC, para los personajes, sino también para los campamentos. Esto estaba buenísimo porque, no sé si ustedes lo notaron, pero en la primera misión, durante, digamos, el opening del videojuego, en la primera misión donde tenemos que ir tras Leon, justo cuando Deacon lo acorrala y está por matarlo y Leon le dicen, listo, hacelo, dale, sí, estoy preparado. La cuestión es que en ese momento hay como un corte medio extraño que pasa, digamos, de Leon, de enfocar a Leon a Deacon. Bueno, ese corte extraño ahí, se suponía que ahí es donde iba a saltar la decisión de que lo haga Deacon o Boozer. Si Deacon se negaba y se daba la vuelta y se iba a ser Boozer el que finalmente le daba misericordia a Leon, y eso le iba a afectar psicológicamente a Boozer en el futuro. Después iba a tener otro tipo de encontronazos, digamos, feos con Deacon, se iban como a ir distanciando. Todo eso iba a ir influenciando en la actitud entre ellos dos y así también, obviamente, con otros personajes con los que Deacon iba interactuando. Eso estaba buenísimo porque te daba la idea de que el juego podía terminar de múltiples maneras diferentes. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito, vamos a ir un poco más hacia atrás, a un año exactamente, porque todo esto empezó en abril, 17 de abril del 2023, cuando la cuenta oficial en Twitter de Bend Studio publica esta imagen de un bolígrafo, ¿no?, y el loguito de PlayStation, solamente con la frase de lunes, la palabra lunes, como que estamos trabajando, arrancamos ya la semana y la. Bueno, la cuestión es que la gente aquí empezó a preguntar, ¿y qué onda? ¿Es Days Gone 2? ¿En qué están trabajando? Porque recordemos, hasta ese momento no se sabía absolutamente nada de Bend Studio, no sabíamos siquiera si seguían activos, si habían sido todos despedidos, si el estudio había cerrado o no, y ellos van y te sueltan esto. Así que obviamente la gente, Twitter, digamos, explota en ese momento. La cuestión es que luego, ese mismo año, en octubre, el estudio cumple sus 30 años y lo celebran de nuevo con una imagen, ¿no?, un arte
exclusivo, ahí donde se pueden ver, digamos, sus títulos más icónicos, ¿no? Los donde ellos trabajaron, Siphon Filter, el Uncharted de PSP, ¿no? Del PS Vita, perdón, del Golden Abyss y también de Resistance Retribution. Incluso se tomaron la libertad de distribuir, de poner a la venta, digamos, merchandising, o sea, estaban con todas las pilas puestas celebrando sus 30 años del estudio. De hecho, habían incluso hasta relanzado la banda sonora en edición vinilo del videojuego, entonces la gente era como que aquí pasa algo, ¿no? Aquí, o si la gente ya se olía algo, empezaron a sospechar como que algo se iba a anunciar o en algún momento iban a sorprender, pero Bend Studio al final no anunció absolutamente nada y ahí quedó la cosa. Eso sí, lo único que tenemos por seguro es que están trabajando en una nueva IP AAA, pero hasta ahí nomás. Y hace nada, hace muy poquito, han cumplido los 5 años del videojuego. Algo que también, con lo que también obviamente se han celebrado y lo han reconocido y demás, pero no ha habido grandes novedades en ese sentido. Ahora bien, ¿dónde está la parte más importante? Donde ya, digamos, la gente es como que se está, ahora sí realmente es como que ha perdido la esperanza. Como les comenté al principio, el señor John Garvin es más positivo, Jeff Ross es más negativo, como les digo. De nuevo, él lo que hizo en esta ocasión fue publicar en Twitter 2 días antes del State of Play, perdón, del PlayStation Showcase, ¿no? Ha publicado la portada oficial de lo que iba a ser el evento. Y como verán, en dicha portada aparecen todas las figuras, los iconos, ¿no? De PlayStation, los personajes más importantes, de los buques insignias que tuvo alguna vez, digamos, la compañía. Y en ningún lado, por ningún lado, aparece Deacon St. John. O sea, PlayStation básicamente le está diciendo a todo el mundo que Days Gone ha pasado sin pena ni gloria. Uf. Y es tristísimo porque hay incluso aquí hay personajes de sagas que no le han dado pelota en añares. Miren, por ejemplo, aquí está Sweet Tooth, que de hecho el juego de Sweet Tooth que supuestamente estaba siendo desarrollado fue cancelado también. O sea, y está ahí el personaje. O sea, entiendo que ha sido relevante en su momento, pero de nuevo, está olvidado. Aquí tenemos a Cole de este lado, aquí abajito. Ahí no sé si se llega a ver ahí lo estoy apuntando. También está Cole de Infamous, está por allí Wander al lado. Bueno, obviamente Helldivers, lo más famoso acá últimamente. Pero miren, Jak and Daxter, Little Big Planet. O sea, son sagas de las que años que no sabemos nada. O se han hecho proyectos y se han dejado de lado. Bueno, la cuestión es que Jeff Ross también ha remarcado esto diciendo que la culpa es de las malas reseñas que ha tenido el videojuego de, digamos, de periodistas, de críticos mediocres que ni siquiera se han pasado el juego, o sea, no han jugado lo suficiente, que han jugado obviamente una media hora y nada más, nunca han llegado a explotar lo que sería el fuerte del juego, que eran las hordas, o sea, de nada de eso se habían enterado. También el progresismo que estaba haciendo, digamos, estaba en auge por aquel entonces, ¿no? Entonces ver a Deacon con Sarah, una pareja heterosexual y demás, también ha provocado bastante, digamos, disgusto, ¿no? En las masas, por así decirlo, en su momento, por miedo a la cancelación y demás. Bueno, la cuestión es que todo fue un quilombo en ese momento, yo lo entiendo, por ese entonces las cosas no andaban muy bien. En la sociedad sobre todo. Y para rematar, resulta que hay una película de Days Gone planificada ya que está en preproducción y ni siquiera se han tomado la molestia de llamar al actor, a Sam Witwer, que es quien le da la cara, ¿no? El aspecto físico a Deacon St. John. O sea, ¿quién mejor que él? ¿Quién es más indicado para hacer el live action, ¿no? Del videojuego? Y es que, a ver, el interés por una secuela está ahí. No es tan fuerte quizás, pero con los años cada vez la audiencia, digamos, la fanaticada va aumentando y aumentando. El año pasado se habían recolectado unas 100.000 firmas, este año ya van creo que 230.000 o por ahí cerquita, andan por ahí en Change.org. O sea, la cantidad de jugadores que anhelan una secuela, un Days Gone 2 y ver algo, cómo continúa esa historia, va creciendo poquito a poco, pero va creciendo. Y a este punto es a donde yo quería llegar. En donde ambos coinciden, tanto Garvin como Ross, es en que Ross también, digamos, se cierra su mensaje diciendo que de nuevo, el cabeza, que es Hermen Hulst, digamos, de PlayStation, el cabeza, que se ocupa, digamos, de los estudios, digamos, jamás fueron, ni él, mucho menos, un auténtico fanático, nunca le gustó Days Gone y demás. No sé por qué, no sé si habrá riñas internas, habrá un par de pujas ahí, pero hay algo aquí que no se sabe, o sea, todo parece ser tema interno. También hay que aclarar una cosa, Sony es muy estricta, o sea, Sony PlayStation es muy estricta, digamos, con cuáles son sus condiciones a la hora de sacar secuelas o si un producto triunfa o no. Y es que mínimamente tiene que tener de un 85-90 para arriba, o sea, 80 por ahí. Menos de eso no se lo permite, la propia compañía no se lo permite. Quiere decir que para ellos un 75, 78, lo que sea, así sea un 79, para ellos eso no es
que el producto ha sido exitoso. Y lamentablemente en ese entonces, cuando se estrenó Days Gone, había alcanzado apenas un 71 en Metacritic, aunque luego sí es cierto que incluso llegó a vender lo mismo que Ghost of Tsushima. Lamentablemente ese tipo de notas dependen de la prensa, y nosotros ya sabemos que la prensa muchas veces no es lo mejor, no es lo más fiable, no es lo más confiable, están comprados, hay mucho interés de por medio, y bueno, la verdad es lo que tenemos, gente. Es así, nos tenemos que atener a eso, de momento. Así que básicamente esa es la trágica historia de esta telenovela. Lo siento mucho, la verdad que es una pena, pero bueno, las cosas como son. Veremos qué sucede.